Consulta con el ingeniero Alurralde, ¿cómo nos vamos a organizar? Somos muchos, somos 51 chicos, entonces, los que quieren hacer consulta, escriben en el chat, yo los voy a ir anotando en orden y vamos a ir dándole la palabra a los chicos que quieran hacer consulta. La idea es que sean consultas puntuales, concretas, ¿sí? Porque ustedes ya han leído lo que es la guía de estudio y toda la bibliografía que se les mandó. Recuerden que tenemos hasta las 12, 12 y 10, nos podemos extender, pero no más que eso, así que aprovechen el tiempo, ¿sí? ¿Quién quiere hacer consulta? Y yo les voy diciendo y le doy la palabra al ingeniero Alurralde. ¿Quién va a hacer consulta, chicos? ¿Quién tiene alguna consulta de los temas ciclos térmicos y ciclo de compresión? Bueno, Lucía, comienza por favor con tu consulta. Si querés, habilita tu micrófono y decir tu pregunta, por favor. Hola profesores, buenos días. Mi consulta es sobre turborreactores en la página de electricidad. Quería saber qué representa la transformación 3-4 del dibujito que hay, del diagrama. Bueno, si quieren lo pongo ahí el dibujito rápidamente, así vemos. Emilio, Sí. ¿me escuchan todos? Buen día. Yo no sé, hubo reverberancia, no escuché bien la consulta. Lucía, si ¿Te animás a repetirla, Lucía, por favor? Sí, en el tema de turborreactores, en la página 23 hay un diagrama. Yo quería saber qué representa la transformación 3-4. Esto es, Lucía, lo que estás diciendo, ¿no es cierto? No sé si todos ven lo que estoy compartiendo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahí está Pablo, pregunta cuál es la transformación 3-4, ¿a qué correspondería esta transformación 3-4? Sí, la transformación 3-4 es una expansión parcial que ocurre entre la primera y segunda cámara de combustión. La primera cámara de combustión es la transformación 2-3, ocurre la combustión a presión constante en la primera parte del turborreactor y, digamos, después que sale de la primera cámara de combustión, avanza el fluido hacia atrás, digamos, figurativamente, del turborreactor, y para llegar a la segunda cámara de combustión pasa por los árabes que está marcando ahí Emilio, que producen una expansión, y ese movimiento lo que hace es, está montado sobre el mismo eje y mueve el compresor centrífugo inicial. Entonces ocurre la expansión de los gases, mueven todo el sistema interno del rotocompresor. Y a partir de ahí viene la segunda combustión. En este caso es un ejemplo de combustión en dos partes. Viene la segunda combustión, que es 4-5, que es de nuevo una combustión a presión constante. Y después viene ya, que sale a partir del punto 5, sale de la segunda cámara de combustión y viene la expansión y transformación en velocidad, que es la transformación 5-6. Sí, ustedes se van a fijar cuando hagamos esto en la práctica, de que la potencia que gana, digamos, el sistema acá cuando se expande en la transformación 3-4, tiene que ser la misma potencia que necesita el compresor para funcionar. Por eso, como decía el ingeniero Alurralde, están acoplados en el mismo eje, ¿sí? ¿Está claro, Lucía? Sí, profe, gracias. No, de nada. ¿Quién más tiene consultas, chicos? Yo, profe. Bueno, decinos, Sebastián. Sí, quería consultarle o pedirle al profesor si podía explicar el gráfico que compara los rendimientos, los gráficos de Otto y de Diesel. Ahí me fijo. ¿Qué página es? ¿Te acordás? Ahí está, ya lo pasaste. Ahí. Este es, ¿no es cierto? Sí, es. Bueno. Bueno, ¿Qué dudas tenés puntuales? En realidad
¿por qué? O sea, ¿cómo se puede llegar a mejorar el rendimiento de Otto para que llegue, o sea, similar al diésel? Y bueno, y después, ¿por qué era que estaba la diferencia de las relaciones, ¿no es cierto? A ver, para aclarar, vos dijiste cómo se puede mejorar el Otto para superar el diésel. El Otto, No, a no la para misma, superarlo, no, sino para tratar de llegar al máximo, lo más cercano al diésel. por eso, lo máximo y lo más cercano al diésel, yo de eso entiendo que vos crees que el diésel es más eficiente. No es No así. necesariamente. No, por eso, el diésel, si vos comparás a la misma relación de compresión, o sea, o relación de expansión, como está en el dibujo, es decir, una línea vertical, siempre el Otto está por arriba del diésel, siempre, teóricamente, en ciclos ideales, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la expresión del rendimiento del diésel es 1 menos 1 sobre la relación de compresión, a la K menos 1, y el diésel es la misma expresión multiplicada por un factor que es menor que la unidad, con lo cual el rendimiento del diésel es siempre menor que el del Otto a la misma relación de compresión. Entonces, ¿qué pasa? Si vos seguís aumentando la relación de compresión, como el ciclo Otto, el ciclo naftero, comprime la mezcla, a diferencia del diésel. Perdón, ingeniero, disculpe que me interrumpa, pero no sé si mi compañero le pasa a mí, yo lo escucho muy bajito. A ver. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, un poco mejor. Sí, no sé qué razón está bajo el volumen, pero yo lo tengo al máximo. Bueno, te decía que a igual relación de compresión, siempre teóricamente el Otto es más eficiente que el diésel, porque el rendimiento del diésel es el mismo rendimiento, la misma expresión matemática que la del Otto, pero se le multiplica un factor que es menor que la unidad, entonces uno menos algo más grande te da un rendimiento siempre menor para el diésel. ¿Qué ocurre? Que en el Otto se comprime, esto es importante que ustedes lo tengan claro, en el Otto se comprime, en la carrera inicial de compresión, se comprime la mezcla de combustible con aire. En cambio, en el diésel se comprime solamente aire. Entonces, en el diésel no hay limitación, porque comprimir aire yo puedo comprimir a cualquier relación de compresión. En el naftero, en el Otto, al comprimir una mezcla de combustible con aire, que tienen posibilidad de reaccionar, de combustionar y hacer la reacción de combustión que ustedes ya conocen, cuando llega a una cierta presión y temperatura por efecto de la misma compresión, puede empezar y ocurre en los motores reales que empieza a haber lo que se conoce como autodetonación, es decir, por efecto de alta presión y alta temperatura, el combustible empieza a autoprenderse y a autocombustionarse sin que uno haya todavía llegado al punto límite muerto inferior y largar la chispa para que se inicie la combustión controlada. Entonces, eso hace que en la práctica, en la realidad, el rendimiento del ciclo Otto, cuando empieza a crecer las relaciones de compresión, en la teoría tendría que ser una asíntota que sigue creciendo y hasta llegar al valor 1 a una relación de compresión infinita. Pero en el caso de la realidad, empieza a haber efecto de la autodetonación y entonces eso hace que el rendimiento empiece a bajar por una simple razón práctica, que empieza la combustión a ocurrir en puntos donde yo no quiero que ocurran, es decir, empieza a ocurrir antes de lo que yo mande la chispa. Entonces empieza a haber ineficiencia, ineficacias. Y eso hace que el rendimiento del Otto, si vos ves la curva que está mostrando en el diagrama, teóricamente es una asíntota que va creciendo siempre y no baja nunca. A partir de una cierta relación de compresión, normalmente 10, empieza a disminuir y empieza a bajar, y entonces el rendimiento se hace menor, inclusive que el del diésel en práctico, a relaciones de compresiones mayores que 10. Entonces, pero lo importante es esto. Si vos querés comparar realmente un motor Otto con un diésel, tenés que compararlo en las condiciones. Hay dos formas de compararlo. A la misma relación de compresión, siempre más eficiente el Otto. Ahora, hasta valores de 10. Por encima de 10, los motores Otto, por el problema de la autoignición o autodetonación, ya empiezan a bajar su rendimiento real, práctico, y entonces se hacen menores que los de diésel. Entonces ya no puedo comparar, no se construyen motores Otto con relaciones de compresión de mayores de 10. En cambio, en el diésel, como comprime solo aire y no tengo límite en la relación de compresión, se puede comprimir hasta 15, 20, 16, 20 veces la relación de compresión, y eso hace entonces que yo pueda obtener prácticamente rendimientos a relaciones de compresiones mayores que la del Otto. No sé si está claro la diferencia. Sí, profe. Ahora otra consulta al respecto. En el caso del ciclo de diésel, si bien los dos tienen combustible o
distinto. En el caso del ciclo diésel, que la combustión se hace a presión constante, eso es autoignición, autodetonación, es totalmente distinto. No, no, no. La combustión en el ciclo diésel ocurre a presión constante porque se comprime aire y al final de la compresión, que no sé, bueno, no está el dibujo acá, pero sería, si yo parto del punto 1 y comprimo hasta el punto 2 al final de la compresión, hasta ahí es solo aire dentro del motor. Y en ese momento empiezo a inyectar combustible, diésel, dentro del pistón encerrado entre el pistón y la tapa de cilindros. Y entonces en ese momento empieza a ocurrir la combustión y yo la voy inyectando gradualmente de forma tal que se combina el aumento de presión por la combustión, igual que en el Otto, tiende a aumentar la presión y la temperatura por el efecto de la combustión, pero ya el pistón está retrocediendo, está volviendo para atrás, entonces empieza a decaer la presión por efecto de expansión. Entonces se combinan los dos efectos, suba de presión por combustión con descenso de presión por expansión, y entonces queda una línea horizontal teórica, y entonces ocurre una combustión a presión constante porque yo la controlo la combustión. No es problema de autodetonación, nada, ocurre ya la combustión controlada a presión constante. Eso es en el ciclo ideal, entonces es una línea recta que está dibujado en el diagrama. En el ciclo real, ese efecto no es perfecto, entonces no se alcanza una línea horizontal, sino que se ve que aumenta un poco la presión y después empieza a decrecer, entonces queda como una combustión aproximadamente a presión constante en el ciclo indicado. Eso es lo que hace la diferencia de la reacción en un motor de vehículo diésel con respecto al naftero. Exacto, la gran diferencia entre el diésel y el naftero es cómo ocurre la combustión. En el naftero es una explosión a volumen constante instantánea. En el diésel es una combustión a presión constante, graduada, controlada, regulada. Gracias, profe. Bueno, Bernardo, ¿qué dudas tenías vos? Buen día, profesor. Ya me respondió por gran parte de la duda, justo iba a preguntar parecido. Tengo dos dudas chiquitas. Una, para sacar la temperatura 3 del ciclo Otto, cuando usa el Q absorbido o el Q suministrado con el CB o el CP. No sé si podría explicar esa diferencia. Sí. Vamos al caso del Otto, el que está poniendo Emilio en este momento en la pantalla. Fíjate, el Q ingresa, que va desde el punto 2 hasta el punto 3, en este caso, por ser un ciclo Otto, es a volumen constante. Entonces, vos sabés cuánto calor ingresás. En la realidad, en el motor, ocurre por combustión del combustible. En el ciclo ideal que estamos representando acá en este dibujo, se lo reemplaza por un calor suministrado a volumen constante, que es equivalente al calor que ingresaría por la combustión, ¿sí? Ese calor es conocido porque es un calor ingresado a volumen constante, entonces ustedes ya lo saben calcular, diferencial de Q, CB, diferencial de T, entonces Q es la integral de CB por diferencial de T, y si CB lo consideramos constante, es el CB medio por el delta de T. Entonces vos podés calcular la temperatura T sub 3, despejándola, y digamos, va a ser la temperatura T sub 2 inicial más el calor ingresado Q sub B dividido el C sub B. Es una aplicación del cálculo de calor, y eso te permite conocer la temperatura 3, que es la incógnita en ese momento, porque fíjate vos que conoces el volumen, es igual a B sub 3 igual a B sub 2, y lo único que conoces es el calor que ingresa, entonces te permite calcular la temperatura T sub 3. Y una vez calculada la temperatura T sub 3, puedes calcular la presión T sub 3, porque aplicás P sobre T igual a P sobre T, ya conoces P2, T2, conoces T3, entonces puedes calcular la presión P sub 3. ¿Está claro, Bernardo? Sí, sería básicamente estaríamos usando el calor de la combustión o el calor, pero sería el mismo, se supone. No sé si... En la realidad es el calor de la combustión, y vos lo reemplazás por un calor hipotético que suministrás a volumen constante igual a CB por delta T. Perfecto, profe. Y una pregunta también con respecto a los rendimientos para la parte regenerativa, porque las curvas son para arriba y una para abajo. Sí. Poneme el gráfico. Ahí llegamos. Página 19, creo. En realidad lo que ocurre es que cambia la expresión del rendimiento.
¿sí? Eso es lo importante. Entonces, en el ciclo no regenerativo normal va creciendo la asíntota, que va creciendo gradualmente y va creciendo con RC. En el ciclo regenerativo la expresión del rendimiento cambia y RC pasa del denominador al numerador, fíjate, y entonces cambia el sentido de la curva, y entonces a mayores RC los rendimientos son menores, entonces conviene el contrario. Entonces conviene una relación de compresión lo más baja posible para el ciclo regenerativo. Y por supuesto hay una temperatura T sub 3 que es digamos, la temperatura al final de la compresión, de la combustión, que es una variable que a mayores temperaturas, mayores rendimientos, por supuesto, como te lo indica ahí el gráfico. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué cambia? Cambia porque, fíjate, la expresión del rendimiento, RC, que estaba antes en el ciclo no regenerativo como denominador, ahora pasa a estar como numerador. Entonces, a mayores RC, más grande se hace el término que restás de 1, entonces más chico se hace el rendimiento, entonces no te conviene para ciclos regenerativos crecer en la relación de compresión, cosa que es exactamente opuesta para el ciclo normal. Y esto a modo práctico, tener menor relación de compresión es mucho mejor para la construcción del... No, de nuevo, este diagrama que está puesto en pantalla es teórico, eso es lo que ocurriría. Entonces, ¿qué te diría este diagrama? Que lo que te conviene es una relación de compresión 1, la más baja posible, para tener mayor rendimiento, ¿correcto? Pero por supuesto, relación de compresión 1 es volumen 2 igual a volumen 1, o sea, no hay movimiento, no hay motor, no hay desplazamiento, no hay producción de trabajo, sería un motor que no funcionaría. Idealmente es mejor RC lo más baja posible, pero de nuevo creo que hay una figura más adelante donde se muestra el comportamiento real de un ciclo regenerativo. Ahí está. Fíjate, el ciclo regenerativo, ahora es el rendimiento real, no el teórico que comparado al anterior. Entonces, el no regenerativo es similar en forma, pero va por debajo del ideal, pero el regenerativo tiene la misma forma, relaciones de compresión elevadas, pero a medida que uno va bajando las relaciones de compresión y cuando ya llega a valores del orden de 4, o sea, a la mitad o menos de las normales, el ciclo empieza a decaer la eficiencia. ¿Por qué? Porque al ser ya la relación de compresión o relación de presión, cualquiera sea de las dos, al ser muy baja la relación de compresión, ya el movimiento del pistón es muy bajo, la carrera muy baja y la potencia es muy baja y empieza. Entonces las ineficiencias prácticas de los ciclos indicados te van consumiendo toda la poca potencia que producís, y entonces la eficiencia pasa por un máximo y empieza a decrecer fuertemente y llega a valores muy bajos, a relaciones de compresión o relaciones de presión del orden de 2. Entonces ya no te conviene en el ciclo real. Entonces el ciclo real es la vida diaria. Entonces, ¿qué pasa? En un ciclo regenerativo de volumen constante, la relación de compresión ideal va a estar en el orden de 6. Y en un ciclo no regenerativo estándar va a estar en el orden de 8-10, que es lo que te está mostrando este gráfico. ¿El regenerador sería un intercambiador de calor? El regenerador es un intercambiador de calor, es recuperar energía residual de los gases que salen de combustión. ¿Y cómo me influye eso en el ciclo, en el diagrama previo? Ponerlo el diagrama. Ahí está. Fíjate que el ciclo teórico, estamos analizando hoy el ciclo teórico, es exactamente el mismo, no cambia el ciclo. ¿Cuál es la diferencia? Que del punto 2, en el ciclo estándar, del punto 2 al punto 3, la energía es la energía de combustión por quemar combustible. En cambio, en el ciclo regenerativo, lo llevamos de 2 hasta 5 por el intercambiador de calor, que toma la misma temperatura del punto 4. La isoterma que pasa por 4 pasa por 5, ¿sí? Como está marcando ahí Emilio. Entonces, de 2 a 5 vos recuperás energía y la combustión recién inicia cuando el gas está en 5. Entonces quemás menos combustible y por eso es más eficiente globalmente el ciclo. Pero digamos, termodinámicamente el ciclo no cambió en nada. La forma del ciclo es exactamente la misma. ¿Está claro, Sebastián y Bernardo? Sí, profe, gracias. O sea, en el regenerativo no cambiaría absolutamente nada, haría el mismo movimiento, pero el Q suministrado de 2 a 5 sería por los gases del punto 4. Exacto. Por favor, Emilio, si podés poner el diagrama físico del ciclo
regenerativo con el intercambiador de calor. Acá está. Fíjate, el ciclo está formado, el compresor que hace la transformación 1-2, de 2 a 5 se recupera energía con los gases que están saliendo de la turbina con el punto 4. Entonces los gases que salen de la turbina en el estado 4 entregan calor al aire de 2 a 5 y recién después en 5 ahí recién empieza la inyección de combustible para llevarlo de 5 a 3. De 3 se expande a 4 y 4 ese aire, esos gases de combustión, ya no es aire, esos gases de combustión que salen se usan para precalentar el punto 2 y se enfrían, por supuesto, desde el punto 4 hasta el punto, una temperatura menor, va a depender del intercambiador, de la eficiencia del intercambiador. En el caso ideal, alcanzaría la misma temperatura del punto 5. ¿Está claro, Bernardo? Sí, profe, muchas gracias. Fíjate en ese diagrama, está clarísimo. Si vos sacás ese rectángulo donde está el intercambio de calor, es simplemente sacarlo, eliminarlo, eso pasa a ser el ciclo estándar. Donde no bueno, hay entonces... el punto 5 no existe, entonces de 2 a 3 tenés que quemar combustible toda esa trayectoria. Bueno, Claro, hay que quemar lo que falte. ¿Cómo, Bernardo? No, sí, ahí entendí, gracias. No, está bien. Bueno, ahí hay una pregunta ahí que dice, entonces en el ciclo regenerativo se aprovecharía la diferencia de temperatura para transferir a un intercambiador de calor, profe. ¿Cómo es la pregunta? En un ciclo regenerativo. Se aprovecharía la diferencia de temperaturas para transferir a un intercambiador de calor. En realidad se aprovecha la energía del gas residual, la energía del gas que sale de la turbina, el punto 4, tiene una temperatura muy grande, más grande que la temperatura del punto 2. Entonces, dejarlo ir al medio ambiente es un desperdicio de energía. Entonces, lo que se hace es se aprovecha esa energía, no se aprovecha la diferencia, se aprovecha la energía que tienen los gases residuales que salen de la turbina y se los usa en un intercambiador de calor para precalentar desde 2 a 5 el aire inicial comprimido, primera conversión, de 1 a 2. Entonces, parte de la energía que se llevan esos gases de combustión son entregados al aire comprimido y entonces queda una fracción residual que va finalmente al medio ambiente que es menor que en el caso de la no recuperación. Por eso es energéticamente más eficiente el ciclo con regeneración. ¿Está claro, Leonel? Gracias, profe. Bueno, ¿qué otras dudas hay, chicos? Juan Pablo Velarde pregunta, para aumentar el rendimiento térmico del ciclo Otto hay que aumentar la relación de compresión, pero teniendo en cuenta el octanaje del combustible y la resistencia mecánica del motor. A ver, sí, para aumentar el rendimiento de un ciclo Otto hay que aumentar la relación de compresión hasta que empiece el problema de la autodetonación. El problema de la autodetonación empieza mucho antes que problemas mecánicos residentes del motor, con lo cual, si vos en un motor naftero normal, cuidado, no es tan fácil cambiar la relación de compresión porque hay que cambiar el diseño del motor, por supuesto, ¿no? O sea, no es que moves una perilla. Pero suponiendo que vos tuvieses la posibilidad, fuese un diseñador de motores, un constructor de motores, podés cambiar la relación de compresión y si vos la aumentás, te va a aumentar la relación de compresión, siempre y cuando no pase el valor de 10, donde ya empieza prácticamente a perder rendimiento por los efectos de la autodetonación. ¿Está claro, Juan Pablo? Muchas gracias, quedó claro. Yamila, ¿qué duda tenés? Si quieren, activen los micrófonos, chicos, así es más sencillo escucharlos. Buen día, profe. Mi duda en turborreactores, cuando definimos el trabajo útil propulsivo, ¿ese es el trabajo útil propulsivo máximo? ¿Y en qué caso sería mínimo? No, se lo llama trabajo propulsivo máximo porque es trabajo de propulsión, en definitiva. No es que sea el máximo. Fíjate que el trabajo de propulsión es una función de RU, que es la relación de velocidades. O sea, es una curva, una ecuación.
Y según la relación de velocidades que vos tengas diseñado en tu turborreactor, vas a tener un determinado trabajo, que es la línea que estás viendo vos en el diagrama. Se lo llama máximo porque teóricamente, de nuevo, ustedes nunca se olviden que lo que vemos son diagramas ideales, que en la realidad tienen desviaciones por pérdidas, por irreversibilidades, entonces no son diagramas perfectos como los que estamos viendo acá en los diagramas ideales. Entonces se le llama trabajo máximo porque está supuestamente en un trabajo ideal. En la realidad son menores por las irreversibilidades, pérdidas, transferencia de calor, etcétera, etcétera. Ah, bien, profe, gracias. Y otra duda, cuando hablamos de turbinas de gas, usted muestra ahí en el apunte un diagrama TS del ciclo real, ¿lo podría explicar? No lo entiendo, la verdad. Sí. Está en la página 28, creo. Bien. Ahí. ¿Cuál es pregunta a ustedes, cuál es el ideal en este diagrama? Digan los puntos si quieren. ¿Cuál serían los puntos que delimitan el ciclo ideal? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Cuál es para ustedes el ciclo ideal? El 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4 es el ciclo ideal, donde las transformaciones, digamos, la compresión es adiabática o isoentrópica, y la expansión 3, 4 de la misma manera. O sea, no hay cambio de entropía. Suponemos que son transformaciones adiabáticas e isoentrópicas. Ese es el ciclo ideal. En el ciclo real, ¿qué ocurre? No es adiabática la transformación porque de nuevo, hay pérdidas por transferencia de calor, no es adiabática, hay algo de transferencia de calor porque se aumentan las temperaturas en forma importante, con lo cual hay una pérdida de calor que es inevitable, por más que uno aísle todo el sistema, siempre hay algo de pérdida de calor, entonces ya no es adiabática, sino que hay transformación de calor, y hay dos límites, dos posibilidades, un intermedio que sería el politrópico real, la transformación real 1, 2, 2', o hacerlo isotérmicamente, hacerlo de forma tal que no dejar que ese proceso de compresión 1-2 sea adiabático ni politrópico, sino que sea una línea horizontal 1-2', que sería isotérmico, sería el ideal. En ese caso, el calor Q sub T es máximo, fíjense, está marcado en el área para la transformación isotérmica. Entonces, la realidad es que, creo que ya lo hemos explicado, hay dos límites físicos. Hacerlo a velocidad cero sería velocidad cero, hay todo el tiempo del mundo para transferir calor, entonces la transformación isotérmica horizontal. Y a velocidad infinita sería la 1, 2, donde no doy tiempo de transferencia de calor y entonces es adiabática. La realidad es que no puedo hacerlo ni a velocidad cero ni a velocidad infinita. Lo voy a hacer a una velocidad finita, intermedia, y es la 1, 2, 2'. Entonces, el ciclo real es 1, 2, 2, 2', 3, 4, 2', y vuelve a 1. Ese sería el ciclo. Entonces, el área que está rayada, ahí es el área total del ciclo real. Y eso en el diagrama T se implica el calor total transferido por ese ciclo. Y por ser un ciclo es el trabajo total producido, porque delta de U es 0, entonces calor es igual a trabajo. Entonces, el área rayada representa el área total del ciclo real respecto al ciclo ideal. ¿Qué pueden decir ustedes rápidamente? Que el área del ciclo real es mayor que el ciclo ideal, o sea, produzco más trabajo en un ciclo real que en un ciclo ideal, ¿sí? Porque el área es más grande, ¿está claro eso? Entonces, ¿produzco más trabajo? ¿Es más eficiente? No, es menos eficiente. ¿Por qué? Porque te produzco más trabajo, pero también consumo más calor, entonces la eficiencia en un ciclo real necesariamente tiene que ser menor que el ciclo ideal porque hay pérdidas por irreversibilidades que no se consideran en el ciclo ideal. ¿Está claro, Yamila? Sí, profe, ahora sí me quedó claro. Gracias. Si vos debieras fijarte que más abajo, Emilio, por favor, bajá, esa es la explicación. En la realidad, en un compresor centrífugo, como con regeneración, fíjense, el 1, 2, que teóricamente era 1, tendría que ser una línea vertical, y en el ciclo real una línea donde disminuye la entropía, como acabamos de ver en el diagrama que vimos recién. Acá no, acá en el diagrama real ocurre un aumento de entropía. ¿Por qué? Porque es muy irreversible. Entonces, está la irreversibilidad. Recuerden que si lo estamos dibujando es un diagrama ideal, porque si en el diagrama real transformaciones irreversibles no podemos representarlas, tendría que ser línea de punto. Pero suponemos
idealmente un reactor real tendría, un turborreactor real tendría que ser una transformación no vertical, sino que parta del punto 1 y aumente su entropía por las irreversibilidades. Entonces, por eso llega al punto 2 con una entropía mayor. Entonces, el ciclo real finalmente termina siendo de la forma que está representado en este dibujo. Perfecto. ¿Quién más? Y el trabajo sería menor. El trabajo real de un ciclo con turbocompresores es menor que con una turbina a gas, es menor por que teóricamente debiera haber con el ciclo ideal, efectivamente. Y ahí encima si el rendimiento es menor por las pérdidas, sería todo mal. Ahora, fíjense que si bien el trabajo es menor que porque ahora la transformación 1-2 en vez de ir hacia la izquierda va hacia la derecha, pero también se compensan, más o menos se compensan, fíjense, el área que se pierde está entre la línea vertical 1-2 y la línea real 1-2. Esa área se pierde, pero se compensa con la ganancia en 3-4, con lo cual el área real final de un equipo real es casi o parecida al área del ciclo ideal teórico que tendría que haber 1-2-3-4. O sea, no hay tanta pérdida de trabajo, sí hay pérdida de eficiencia, eso que quede claro. ¿Qué significa? Que el calor que yo tengo que suministrar o la relación del trabajo que produzco al calor que suministré es menor por las irreversibilidades que necesariamente existen. ¿Y cuáles curvas en la realidad tienen mayor pendiente, la compresión o la expansión por lo general? Generalmente la compresión, eso hay que calcular cada transformación, por supuesto, no hay una regla general, pero sí uno puede decir a modo intuitivo de pensar, mientras mayor son las irreversibilidades, ¿sí? Mayores son las pérdidas y peor es digamos, la eficiencia del ciclo. Y las irreversibilidades ya hemos visto que están asociadas a velocidades, o sea, mientras más velocidad, más irreversibilidad. Entonces, en un compresor vos partís de una compresión de un punto 1, que es una condición de presión y temperatura ambiente normalmente, y comprimís hasta un punto 2 donde, digamos, hay altas velocidades. Y lo comprimís en un compresor sencillo de altas velocidades. La expansión 3-4 también ocurre a alta velocidad porque están, como hemos visto ya en la turbina a gas, están montadas normalmente sobre el mismo eje, entonces ocurren a las mismas velocidades, con lo cual no hay diferencia de cantidad de irreversibilidad entre 1, 2, 3, 4, sino que son aproximadamente similares y por eso es lo que decía que prácticamente se compensan y quedan iguales a la ideal de alguna forma. ¿Está claro, Bernardo? Sí, profesor, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Sí, profe, en la página 28, en el diagrama que estábamos viendo recién, la curva, el área que está representada abajo de la isotérmica 1, 2, prima, ¿a qué hace referencia ese QT? En un diagrama TS, en cualquier Sí, diagrama, ese que está marcando ahí. Sí, en cualquier diagrama TS, el área bajo la transformación es el calor transferido. Entonces, el 1, 2, 2' representa el calor transferido para esa compresión isotérmica. Pero esa compresión no es real porque No, tendríamos... Ah, perfecto. No es real, es hipotética, es ideal, ¿no? Simplemente representa. De la misma manera yo podría haber representado dibujada el área entre 1, 2, 2', que sería el Q sub T que está marcado más el triangulito ese blanco que está arriba. ¿Correcto? Claro. Ahora sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Buen día, profe. ¿Podría explicar la compresión por etapas? El gráfico que hay PV, creo que está en la página 33. Por favor. ¿Esa? Sí, sí. Bueno, 1 es el punto inicial, ¿sí? Y P sub 1 es la presión a la cual se aspira, que normalmente es la presión atmosférica. P sub 2 es la presión final a la cual yo quiero comprimir. La línea 1, 2, esa línea es una isoterma, ¿sí? Es la condición donde yo ya creo que ya está probado. La presión, el trabajo de circulación de un compresor es el área encerrada entre la transformación y el eje de las presiones. O sea,
es toda esa área que está marcando ahora Emilia. Entonces, la compresión isotérmica es la que me garantiza el mínimo trabajo a entregarle al compresor para poder realizar el trabajo de circulación, es decir, que el fluido ingrese dentro del compresor, lo comprime y lo saque fuera del compresor al recipiente que lo va a recibir. Entonces, por eso está usada la 1.2 como modelo de compresión ideal. Lo óptimo sería tratar de hacer una compresión ideal. Ya hemos visto que para que sea compresión ideal, isotérmica T constante, tiene que ser a velocidad cero, con lo cual en la práctica esto no existe, no se da. ¿De acuerdo? Ahora, yo quiero hacer una compresión real que tiene que ir necesariamente por una compresión no isotérmica. Entonces, a partir de 1, en lugar de ir de 1 a 3 isotérmicamente, voy a ir de 1 a 2', porque es, digamos, no isotérmica, sino adiabática o isoentrópica, politrópica. Entonces, ya me genera fíjate, el punto 2', ¿en qué difiere del punto 3? Están a la misma presión, por supuesto, pero tiene una temperatura mayor y un volumen mayor que el volumen B sub 3 o B sub X, como está marcado en el diagrama. Entonces, esa área que está rayada, la primera área rayada, es el área de exceso, el trabajo de circulación de exceso que yo estoy pagando por no hacerlo a una velocidad cero, a temperatura constante. Pero lo puedo hacer de esa manera y después cuando llegue al punto 2', el fluido, ¿qué pasa? Se me calentó, como dije, todavía a temperatura mayor, la isoterma, si igual la dibujás, la isoterma 2', es mayor que la isoterma 1. Entonces, lo que yo podría hacer es, una vez que lo comprimí parcialmente, lo enfrío al gas, uso un intercambiador de calor donde le bajo la temperatura desde T sub 2', T sub X a T sub 1, la original, sería la transformación horizontal 2'3, lo llevo de nuevo al punto 3 y vuelvo a empezar, y vuelvo a pagar un exceso. Entonces, si yo hago, como está dibujado acá en el diagrama, en 3 etapas, el trabajo de circulación en exceso que estoy pagando son la suma de las 3 áreas rayadas en ese diagrama, que es mucho menor que el exceso que tendría que pagar si parto de 1 y llego al punto, no tiene número, pero sería el punto 7 que está en ese vértice. Ahí, ¿está claro? Entonces, el área total rayada más el área en blanco, que es el área 2', 3, 4, 5, 6, 7, no está marcado en el diagrama, esa área sería trabajo en exceso que yo tendría que haber agregado si comprimo en una única etapa. Entonces, la compresión en etapa lo que hace es que me reduce el trabajo real que tengo que entregar al fluido y me reduce el trabajo en exceso, que es el área rayada que están viendo ustedes en el diagrama. Bien, profe. Muchas gracias. Pregunta les hago yo a todos. Yo lo hice en 3 etapas. ¿Qué pasa si lo hago en 10 etapas? Es más eficiente. Siempre va a ser más eficiente. Pero ¿qué ocurre? Piensen, es más costoso, se tiene que justificar el costo. Perfecto, es mucho más costoso. El costo de agregar una etapa es importante porque hay que agregar un nuevo cilindro, una nueva camisa, todo un dispositivo mecánico regulado. Y la ganancia es cada vez más chica. Fíjense, yo lo que puse en exceso es el área rayada en 3. Si yo lo hago en 5, traten de dibujar en 5, van a ver que sí, reduzco el área rayada, pero cada vez la ganancia es menor. Entonces, ya llega un momento en que no paga seguir agregando etapas porque el costo de la inversión es mayor o no la recupero en tiempo adecuado para el costo operativo. Entonces, siempre hay ese equilibrio, ese trade-off. Entonces, normalmente en la industria ustedes se van a encontrar muchísimos equipos, no solo intercambiadores de calor o compresores que trabajan en etapas, y generalmente no se va más allá de 3 etapas, normalmente. Hay ciertos casos especiales donde se justifica y vamos a ver nosotros ciclos en Central Térmica Güemes donde se hacen 7, 8, 9, 10 etapas, pero es otra cosa. Lo normal es que ustedes encuentren compresores en 3 etapas, intercambiador de calor en 3 etapas, evaporadores en 3 etapas y no se vaya más allá de 3 etapas, porque ya la 4ª etapa es cara económicamente porque tengo que hacer inversión y la ganancia que yo obtengo es tan chiquita que ya me paga la inversión que hice en mucho tiempo y ya no conviene económicamente. Perfecto. ¿Está claro este tema, Facundo, que vos habías preguntado? Sí, profe. Muchas gracias. De nada. Natalia, ¿qué duda tenés de compresores?
Una era si el profe podía explicar un poco más el concepto de presión límite y si podía como ayudarse en un PV como para explicar cómo se vería la transformación ahí. Y bueno, otra sobre el diagrama indicado de compresión en etapa. Vamos a la primera, vamos al diagrama de presión límite. Está más abajo, ¿no? La última hoja creo que está. Bueno. La 38. 39, perdón. Gracias. ¿No hay un dibujo para la presión límite? Me parece que no, Pablo. Bueno, poneme el diagrama de un compresor cualquiera. Igual. Ese, fíjense. ¿Cuál es la presión límite que ocurre? ¿Dónde está la etapa de compresión acá? 2,3. 2,3, correcto. O sea, 2 es la presión inicial y 3 es la presión a la cual ya descargo en el punto 3. ¿Qué ocurre normalmente? Ahí tiene que abrir la válvula de escape y 3,4 el desplazamiento del aire comprimido hacia afuera del pistón. ¿Sí? ¿Correcto? Supongamos que falla la válvula de escape, que yo quiero abrirla y se quedó trabada porque se cruzó. Una falla mecánica que puede ocurrir. ¿Qué pasaría con el compresor? Imagínense, ya no va a recorrer el 3,4 horizontal porque ya al abrir la válvula de escape, digamos, ya el pistón, por supuesto, no se frena y espera que el pistón siga avanzando, se sigue moviendo arrastrado por el sistema del eje que lo mueve, con lo cual el pistón no es que llega a 3, espera, no para en ningún momento. Entonces, en punto 3, si no abre la válvula, el pistón sigue empujando, entonces la línea 3,4 no va a ocurrir porque no se abrió la válvula, no puede salir el fluido, entonces el pistón va a seguir comprimiendo. Entonces, sigan la línea 2,3 en el sentido que tiene y síganla para arriba, hasta va a llegar un momento que va a cortar ahí. ¿Qué va a pasar ahí? Va a tener primero, tiene una presión muchísimo mayor, pero si ocurriese en ese punto, llega al punto límite inferior, que es el volumen B sub 4 igual a B sub 1, y no abrió la válvula, supongamos que el motor está diseñado de forma tal que aguanta esa presión y no se rompió, supongamos, porque lo más probable sería que se rompa antes de llegar a ese punto, pero si lo hubiésemos hecho el compresor con unas paredes muy gruesas que aguanta esa presión, esa alta presión, fíjense que es mucho más del doble que la presión de descarga, entonces en ese caso el fluido alcanza la presión máxima, presión límite, por eso se llama presión límite, y el pistón en ese momento ya deja de avanzar y empieza a retroceder, se vuelve hacia atrás y vuelve a repetir la transformación. Ya me muere el punto de arriba 6, 7, ¿cuál es el último valor? Punto 7, entonces vuelve de 7 a 3, baja hasta 2 y vuelve de 2, 3, 7, y entonces el pistón va a empezar a hacer ese movimiento que está dibujando Emilio en la pantalla. Entonces el pistón comprime y expande, comprime y expande, y no está entregando ningún aire comprimido, con lo cual está trabajando en vacío, se dice, el compresor trabaja en vacío. Va y vuelve y no descarga nada de aire porque falló la válvula de salida. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? En la máxima presión, ¿cuál es el rendimiento volumétrico del compresor? El rendimiento volumétrico, recuerden, era la relación del volumen que realmente aspiraba sobre el volumen que barría. En este caso, ¿cuánto está aspirando de afuera? Si va y vuelve por la misma línea. No está aspirando nada, entonces el volumen aspirado es 0, el rendimiento volumétrico es 0, y por lo tanto el compresor se dice trabaja en vacío. Consume trabajo y no produce absolutamente nada. Es la peor situación que podemos tener. Perfecto. ¿Está claro, Natalia? Sí, muchas gracias, profe. Después, bueno, con respecto... Dame un segundito. Emilio, eso tendríamos que agregar un diagrama PV donde muestre lo que acabo de decir para que quede claro al apunte. Sí. Bien. ¿Y qué era lo otro, Natalia? Con respecto a diagramas indicados, que es justo a la página siguiente a esa. El último dibujo. Ah, no, claro, es la última. La última cuando es de compresión en etapa. Sí. Hay como un pequeño rizado a la mitad y no sé si bien eso forma parte de una transformación o... ¿Esto decís vos? Claro, sí, es eso. Correcto.
En realidad los diagramas ideales tendrían que ser líneas rectas. Está claro ya que en los diagramas reales no hay líneas rectas porque la válvula que se abre a través de un resorte, hay que vencer la constante del resorte, entonces se necesita una sobrepresión para abrir la válvula, se abre, entonces sale el fluido, baja la presión, se vuelve a cerrar, entonces de vuelta, entonces hay una amortiguación, la línea no es una línea horizontal, sino una línea amortiguada, como está mostrando ahí el diagrama, desde el punto, ponete arriba en la compresión, la de descarga, no, en la de baja presión. Ahí, ahí se ve la amortiguación que ocurre para vencer la constante del resorte. Entonces hay un área en exceso respecto al área ideal, que sería una línea horizontal perfecta. Y lo mismo ocurre para la válvula, acá es la válvula de apertura, y cuando vuelve, digamos, retrocede el pistón. Lástima que no tenemos número en este diagrama, pero Emilio baja ahora para el otro lado, no, a la izquierda, esta línea de abajo. Acá tenés de nuevo el mismo efecto, pero al contrario, digamos, para abrir la válvula de admisión, tenés que vencer la constante del resorte de la válvula de admisión, entonces tenés que bajar la presión por debajo de la ideal, que sería la línea recta, entonces tenés un exceso también de área para abrir la válvula de admisión. Entonces, sí. Entonces tenés, una pregunta. Espera, que todavía... Dame un segundito. Entonces tenés ese mismo efecto que está marcando Emilio abajo, lo tenés también arriba, para la fase de media o de alta presión. Entonces, ese enrulado, como le llamaste vos, lo que fuese, hay una zona donde se superponen dos áreas, a la izquierda, de donde está marcando Emilio, no, baja Emilio, ahí es esa zona, se está superponiendo el área en exceso para abrir la válvula de salida de la etapa de baja presión con el área de exceso de la válvula de admisión de la etapa de alta presión. Entonces esa zona se superpone doble, entonces más trabajo en diagrama PV, más trabajo todavía porque se ejecuta simplemente para vencer en la realidad un sistema real que difiere del ideal, que serían líneas rectas perfectas. Sí, ahora no sé qué querías aclarar. No, quería preguntar, pues entiendo la parte para admisión, la diferencia de temperatura y la expansión, para sacarlo, pero ¿por qué después hay ondas ahí en esa misma curva hasta llegar al punto inicial? Esa es una característica del resorte. Pensá vos hacé este ejercicio, vos tenés un resorte cualquiera entre tus dedos, vos para vencerlo, para cerrarlo, tenés que hacer una fuerza. Cuando vos la característica del resorte es esa, tiene una constante, que es la que uno tiene que vencer. Hay que aplicar una fuerza igual a la constante. Esa. Entonces, en un sistema ideal, si vos aplicás la fuerza igual a la constante del resorte, lo tendrías que ir cerrando gradualmente, suavemente, y irlo cerrando el resorte. En la realidad no pasa eso. En la realidad, vos para vencer la constante del resorte, tenés que hacer una fuerza mayor. Entonces, le aplicás una fuerza con tu dedo mayor. Y cuando vence eso, de golpe es como que se reduce, se comprime rápidamente hasta que, porque gana la fuerza de que está ejecutando vos en exceso. Pero esa fuerza que vos ejecutás en exceso baja, ya la resistencia del resorte es menor porque ya está más comprimido, y entonces vos tenés que, te pasás un poquito para abajo, y llega un momento que vos, fíjate el dibujo, que llega al mismo valor de la presión ideal, y en ese momento el resorte vuelve a cerrarse, y entonces lo tenés que volver a presionar un poco más, tenés que volver a hacer un poco de exceso más, y así sucesivamente. Es una característica del resorte que como que tenés que vencerlo, lo vencés, y una vez que lo vencés, lo cerrás rápidamente un trecho, y después vuelve a hacer al valor ideal, y entonces lo tenés que volver a vencer, y es como que vas en etapas, y cada vez es más chica la extra fuerza que tenés que hacer para vencer la constante de tu resorte. Eso es lo que quiere demostrar ese dibujo. Creo que está más claro en un dibujo previo, porque acá está para 3 etapas, en una sola etapa creo que está más claro. Ahí lo tenés, arriba en la constante de la válvula de apertura. Fíjate, ese es un valor real que vos tenés que ser superior. El ideal es la línea horizontal. Y ahí va bajando y lo cerrás. Ahí está mostrando una sola amortiguación. En realidad no es una sola amortiguación, son varias amortiguaciones que va
van reduciéndose en amplitud. Cada vez necesitas un poquito menos de ejercicio, de fuerza, porque ya lo venís venciendo. Eso es lo que te está diciendo. Lo mismo para la succión para el otro lado. O sea, representa el comportamiento del equipo, cómo reacciona con esta expansión un poquito más grande, esta compresión. Representa el comportamiento real de un resorte, cuando son válvulas a resorte. Hoy en día ya no son válvulas a resorte, ya son válvulas accionadas directamente por árbol de levas. Los compresores son mucho más complejos, entonces esto ya un poco está de modé, pero entonces ya no hay una resistencia al resorte, sino que hay una resistencia. Cuidado, todavía hay compresores funcionando con resorte, ¿no? Pero hay ya también compresores electrónicos donde ya el control se hace electrónicamente y no por una resistencia mecánica, sino que se hace una apertura por electrónica y se abre con una válvula leva, se abre la válvula y se mueve la válvula de otra manera. En ese caso ya no tenés este efecto, pero sí vale mencionarlo porque fue el origen de los compresores y hoy en día todavía se siguen encontrando en la industria real compresores con control de válvulas movidas por resortes. ¿Está claro, chicos? Natalia y Leonardo. Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Lucía, ¿qué dudas tenías vos? No sé si ya te la aclararon. Sí, yo tenía las mismas que Natalia, pero además quería saber si además de la influencia de los resortes, ¿hay alguna otra diferencia entre el diagrama real e indicado de los compresores? Sí, volvé por favor, Emilio, al diagrama. Fíjate, ¿qué diferencia ves? El primero, ¿cuál es el ideal? El ideal es el punto 1, 2, 3 y bajamos. En realidad el ideal va en línea vertical. Entonces el compresor ideal baja de 3 en forma vertical hacia abajo. Ese es el ideal, ¿sí? Y vuelve a 1. Entonces, las diferencias son que las líneas de expulsión de gases o de aire comprimido y la línea de succión no son líneas horizontales, sino que van por debajo y por arriba y por debajo respectivamente, marcando esas áreas grises en exceso. Después, la compresión, el ciclo ideal, la compresión es una compresión adiabática, que está representada por una línea... Profe, disculpe, ¿puede repetir? Se me cortó el internet. Disculpe. Bueno, decía que la diferencia entre el ciclo ideal y el real son arriba, en la etapa de alta presión, en el punto 2, 3, el efecto que acabamos de escribir del resorte. El área gris está en exceso respecto al ideal. En la parte de admisión, desde el punto 4 hasta el punto 1, el área gris también en exceso por efecto del resorte. La transformación ideal 3-4, que no está dibujada, es la línea vertical. La transformación real va por la 3-4, es una expansión real y no un ciclo ideal donde se descarga todo el fluido y se vuelve a cargar, queda vacío y no hay espacio nocivo en el compresor, queda el espacio que acá está marcado en inglés como clearance volume, el volumen muerto, el volumen que queda siempre dentro del cilindro, aire que se expande y comprime permanentemente en cada ciclo. En un ciclo ideal se entrega todo, no queda nada de aire en la cámara, se cierra la válvula de escape, se abre la válvula de admisión, y la presión se vuelve a admitir fluido a baja presión, entonces no hay una transformación real, sino que salta del punto 3 al punto 4, ese es el ideal. En el real queda un espacio de aire dentro de la cámara y ese aire se expande por la línea 3-4 como está marcando ahí. Y después en el punto 1-2 también hay una diferencia, la transformación, la compresión no es adiabática, porque por lo que ya dijimos no hay velocidad infinita, entonces hay una velocidad real, entonces la transformación es una politrópica que difiere de la adiabática, que tiene una pendiente menor que la adiabática. Esas son las diferencias por irreversibilidad o por funcionamiento real que se puede lograr en un compresor de la vida diaria. Gracias, profe. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, chicos. No hay ninguna otra duda entonces, de ciclos térmicos y ciclos de compresión. Yo, profe, tenía una duda en la página 8. Sí, Facundo, ahí lo buscamos. Acerca de los valores del rendimiento ese mecánico. Ahí pone los de 4 tiempos y los de 2 tiempos, y lentos y rápidos. ¿Por qué? O sea, me surge la duda, ¿por qué
un motor de 4 tiempos lento tener un rendimiento mecánico mayor a un rápido, ¿no? Porque es simple, porque es de 4 tiempos, de mayor tecnología. Sí. Recordá, los de 4 tiempos tienen válvulas, los de 2 tiempos no tienen válvulas, entonces siempre los de 2 tiempos son de rendimientos menores que los de 4 tiempos. Porque la válvula te permite hacer una mejor relación de compresión y manejar mejor las entradas y salidas. En cambio, los de 2 tiempos, al no tener válvulas, tienen toberas y entonces van dejando los espacios de entrada y salida según el movimiento del cilindro dentro del pistón. Entonces, lo que vos tenés, fíjate, compará 2 tiempos o 4 tiempos, cualquiera sea rápido, sea lento, siempre es más eficiente el de 4 tiempos, por lo que te estoy diciendo, mayor tecnología, hay válvulas que abren y cierran pasaje de fluidos, cosa que en el 2 tiempos no hay válvulas. Son más simples los de 2 tiempos, son más livianos, son más baratos, pero son menos eficientes siempre. Y después la diferencia entre sea de 2 tiempos o 4 tiempos, lento o rápido, es más eficiente el lento. ¿Por qué? Porque más rápido, más velocidad, es menos eficiente. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, chicos, ¿no hay ninguna otra duda? Igual lo que hablamos el lunes, que si surge alguna duda de teoría, la vamos poniendo en el foro y después lo hacemos, se lo pasamos al ingeniero Lurralde para que la responda de forma escrita, ¿sí? Pero bueno, si no hay más dudas, podemos terminar la clase de hoy. Recuerden que el lunes vamos a ver el práctico 1 de ciclos térmicos. Va a ser un video que va a estar grabado en la plataforma para que ustedes lo vean y lo resuelvan, ¿sí? Y nos volvemos a juntar el próximo viernes ya con el tema de soluciones, ¿sí? Así que lean, comiencen a leer la guía de estudio, comiencen a leer los libros que les subí y comiencen a hacer un listado de dudas para que las podamos resolver el próximo viernes. ¿Está claro, chicos? Perfecto, profe, muchas gracias. Sí, profe, gracias. Antes de cortar, si me dejan hacer un breve comentario. No tengan miedo en hacer preguntas, siempre la peor pregunta es la que no se hace. Es más fácil explicar hablando que dibujando. Después, si ustedes agregan escribiendo, contestando un texto escrito, es más difícil para mí y más difícil de entender para ustedes. O sea, traten de preguntar sin miedo. ¿Cuánto teníamos? 57 presentes. 56 serían, si nosotros dos. 56 y creo que han preguntado 10 chicos, no más de ellos. O sea, no tengan miedo, por favor, de preguntar, porque la peor pregunta es la que no se hace. No hay preguntas tontas, cada uno ve las cosas de distinta manera, así que no tengan ese miedo. Y segundo, ya te doy un segundo. Y segundo, todas las preguntas han sido del apunte. El apunte es un resumen que yo hice de varios libros, de como 25 libros, o sea que abarqué bastantes cosas, los mejores temas de cada libro. Pero no es lo único, hay otros libros, vayan, lean otros libros y hagan preguntas de otros libros, que es bueno, es muy bueno para ustedes y enriquece mucho, no centrarse solo en el apunte. El apunte es una guía, pero no es todo, ¿sí? Sí. Incluso, chicos, perdonen, yo les subí 2 libros y para compensar les subí otro libro más, pero fíjense que ustedes en la facultad tienen el servicio ese de ebook, ¿sí? Que pueden virtualmente leer los libros y ahí ponen termodinámica, les salen como 120 libros, ¿sí? Entonces aprovechen también ese servicio que es muy interesante con toda la facultad, ¿sí? Es una biblioteca virtual que ustedes tienen acceso, libros en inglés, en español, entonces también aprovechen eso. Y como dice Pablo, es muy enriquecedor, ¿sí? No solamente quedarse en la guía de estudios, sino también ampliar un poco más los conocimientos, leer cosas nuevas, ¿sí? Entonces hagan ese ejercicio que para su formación de ingeniero es básico y les va a servir un montón, ¿sí? Bernardo, no sé qué querías decir. No, nada, profe, disculpe. Profe, al mandar en el chat que alguien tiene una pregunta, Camila. Ah, bueno, perdón, Camila, decime qué duda es. Si querés hablar, mejor, así te escuchamos todos. Ah, no te anda el micrófono. Bueno, escribí tu pregunta y la respondemos.
Es sobre los motores de 2 y 4 tiempos, si los motores de 4 tiempos generan potencia en cada revolución. No, los motores de 4 tiempos generan potencia en 2 revoluciones. En una, en realidad, vamos a ver ideal y reales. En el ideal, el primer tiempo es el paso del punto 0 al punto 1. No sé si quieres poner el diagrama. Ahí lo estoy, sí. Perdón, ahí lo pongo. Es la admisión del fluido. Fíjate, es el paso del punto, bueno, no está marcado, el punto 0 estaría, fíjate, debajo de 3 y 2, ese sería el punto 0, me marca Emilio. De 0 a 1, en la línea, vamos a ver primero el compresor ideal, el ciclo ideal, no el compresor, el ciclo ideal, el motor ideal. Pasa de 0 a 1 a presión constante, así que no hay absolutamente ningún tipo de trabajo ni de potencia involucrado. De 1 a 2 el fluido es comprimido, ¿sí? Ahí hay consumo de trabajo, y hay un área neta, fíjate, debajo de la transformación 1-2, que es el área rayada esa, es el trabajo que se consumió para comprimir. Entonces, esa transformación hay producción de potencia negativa, tengo que aportarle esa potencia. De 2 a 3 pasa a volumen constante, con lo cual no hay trabajo incluido. Fíjate que la proyección de la transformación 3-2 sobre el eje de los volúmenes es 0, hay un punto, no hay área, con lo cual no hay trabajo. De 3 a 4 hay de nuevo área encerrada bajo la curva, hay un área, toda esa área completa, es potencia o trabajo, en este caso positivo producido, así que acá hay la segunda transformación donde hay potencia positiva y mayor que la anterior, que la negativa, con lo cual el área neta de potencia producida es el área encerrada entre los 4 puntos del ciclo. Y en 4.1 de nuevo volvemos a una transformación a volumen constante donde no hay área respecto al eje de volúmenes, sea potencia 0. Entonces, en un ciclo se cierra esto, se repite n veces. La primera vez es única, pero después ya, entonces vos tenés en el primer tiempo aspiración, en el segundo tiempo compresión, en el tercer tiempo expansión, en el cuarto tiempo expulsión. De los 4 tiempos, solo en 2 tiempos hay potencia real consumida. En la 3-4 un tiempo producida, y en la 1-2 en un tiempo consumida. Entonces, de los 2 tiempos que producen trabajo o potencia, uno es positivo, uno es negativo, y en los otros 2 tiempos no hay absolutamente ningún trabajo, sino que son admisiones y expulsiones de gases. Eso es en el ciclo ideal. En el ciclo real, si ves en el diagrama del ciclo indicado, ahí, fíjate que ahora ya en la transformación 1-2, que ya está un poco perdida porque ya no están los números, pero tenés un área, así que hay potencia. En la transformación 2-3, que era una línea vertical, no había. Ahora sí hay algo de área muy pequeña, pero hay algo de área, con lo cual hay algo de potencia. Y lo mismo en la 4-3, muy chiquita, pero hay. Entonces ya, al ser líneas curvas, no líneas perfectas, no rectas, entonces hay algo de transformación de potencia en un ciclo real en los 4 tiempos. Sí, ahí ustedes tienen la plataforma, yo les subí 2 videos, uno de un motor de 4 tiempos, para que vayan viendo cómo se van dando los tiempos, si no mal, me acuerdo, creo que tienen el diagrama, incluso cuando van haciendo cada tiempo, y un motor de 2 tiempos, ¿sí? Así que también vean eso para terminar de sacarse las números. No sé si hay alguna otra duda. Entonces dice, voy a ver, esperen que hubo varias cosas. Eso le mostré 4 tiempos. Bueno, ya respondemos a Mayra y a Leonel, y Camila pone, entonces, ¿solo los motores de 2 tiempos producirán potencia en cada revolución? Entonces, solo los motores de 2 tiempos producirían potencia en cada revolución. No entiendo bien la pregunta, pero los motores de 2 tiempos y en los motores de 4, en los motores de 4 tiempos, ya vimos que hay solo 2 tiempos donde hay potencia. Y los motores de 2 tiempos, como son 2 tiempos, en
en el mismo tiempo aspiran y comprimen, y en el mismo tiempo expulsan y expanden. Con lo cual, en los dos tiempos hay potencia, en los tiempos. Pero cuidado con confundir tiempos con revoluciones. Una revolución son 2 tiempos. Entonces, cuidado con eso. Acá estamos hablando de tiempos. ¿En qué tiempo se producen potencia? En el motor de 2 tiempos, en los 2 tiempos. En el motor de 4 tiempos, en 2 de los 4. Pero los 2 tiempos, en el motor de 2 tiempos, son realizados en una sola revolución. En el motor de 4 tiempos son realizados los 4 tiempos en 2 revoluciones. Eso es claro. Con respecto a Camila. Después déjame ver... Mayra dice, bueno, profe, gracias, la entendí, eso te dice Camila, y Mayra dice, profe, ¿qué es exactamente la presión media teórica y para qué se usa? Sí, la presión media, poneme el diagrama PV, Dale. por favor, Emilio. ¿De cualquier ciclo o el de la presión media? El teórico, para ver la presión media teórica. Bueno. De cualquier ciclo, del Otto, del que sea, da lo mismo. Este es el ciclo Otto. Fíjate, ¿cuál es el trabajo ejecutado por el ciclo? Es el área encerrada entre las transformaciones, los puntos 1, 2, 3, 4. Ese es el trabajo neto que desarrolló el ciclo, que es la suma de todos los trabajos. Hay 2 trabajos cero, que son la transformación 3, 2 y la 1, 4. Entonces, es la transformación 3, 4 positivo menos la transformación 1, 2. Pues parece que está teniendo problemas con internet, Pablo. Tenemos que volverlo a conectar.
Le pregunté al profe en realidad porque no lo encontré en ningún libro, la explicación bien o el gráfico de eso. ¿Usted sabe qué fuente lo podríamos...? Mira, no sé en qué fuente, la verdad yo tampoco lo encontré en ningún libro. La presión media teórica, como él estaba explicando, cuando ustedes tienen, digamos, el gráfico de un ciclo Otto, de cualquier gráfico, ustedes ven que el área encerrada va dentro de la curva, siguiendo la forma del ciclo, es el trabajo neto, ¿no es cierto? En un diagrama PV. Ahora ustedes ven de que la presión claramente está variando en todos los puntos del ciclo. Entonces lo que hace la presión media teórica es tratar de calcular una presión media, que sería la presión media de todas las presiones que están involucradas en el ciclo, ¿sí? Y que si nosotros graficamos esa presión media teórica y entre los puntos, digamos, extremos del ciclo y ese rectángulo, va a tener el mismo trabajo neto que el que tiene el ciclo en su forma original, ¿sí? Es, por ejemplo, que si nosotros tenemos, por ejemplo, un ciclo, yo logro, les doy un ejemplo, lo logro colocar en vidrio, digamos, ¿sí? Y pongo de tal forma, pongo dos vidrios y pongo la forma del ciclo. Entonces lleno, digamos, de líquido, si quieren, junto con la forma del ciclo, los dos vidrios. ¿Me van entendiendo? Entonces después, si yo saco la forma del ciclo, todo ese líquido que había yo llenado con la forma del ciclo, que sería el trabajo neto, va a ir al fondo, digamos, del recipiente, y eso va a ser lo que usted grafica cuando hace la presión media teórica. Sería la presión media a la que se realiza el ciclo, y el área que queda, digamos, dibujada abajo de esa presión media teórica, sería todo el trabajo neto del ciclo, ¿sí? Claro, y profe, la presión media teórica sirve para calcular la presión media efectiva, que no, que sirve para comparar los motores, la eficiencia. Exacto, o sea, vos con la presión media teórica comenzás a afectarla con diferentes rendimientos y llegás a la presión media efectiva, ¿sí? Y que si es muy diferente a la presión media teórica te da un parámetro de cuán eficiente o no es el ciclo, ¿sí? Sí, profe, otra cosa que tampoco encontré en los libros fue lo de la presión límite, no, o sea, nunca vi un gráfico. Bueno, con lo que explicó hoy el ingeniero Alvarado creo que quedó un poquito más claro. Tendríamos que agregar, yo voy a buscar algún esquema lindo y lo subo a la plataforma para que ustedes lo vean, o lo hago yo de última el esquema si les queda más claro, ¿sí? Perfecto, sí. Sí, la verdad que yo tampoco encontré, y es en el libro de compresores que me pasé, no está, o sea, no está tan bien explicado, pero está la fórmula, todo, pero bueno, busquemos la forma de... lo que pasa es que se le cortó la luz al ingeniero Alurralde y la compu no tiene batería, o sea, tiene que estar enchufada, ¿sí? Así que es eso el problema. Bueno, las dudas que quedan pendientes, chicos, las suben al foro, ¿sí? Y vamos a responderlas lo más antes posible. Me gustó mucho la teoría, la clase de hoy, los felicito a los chicos que participaron. A los que no participaron comiencen a soltarse un poco más, porque ustedes vieron que estas preguntas después se las van a preguntar en el oral, ¿sí? Y está bueno ya saberlas de antemano. Bueno, chicos, sin más nada que decir, les deseo buen fin de, cuídense, y el lunes tenemos la clase práctica, que va a ser un video grabado, Dios mediante, ¿sí? Así que, bueno, que tengan buen fin de, chicos, escriban las consultas en el foro, las que quedaron pendientes, y seguimos con Termo 2, ¿sí? Chao, profesor, muchas gracias. No, de nada, que estén bien, chicos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao, profe.